Hola a toda la comunidad. En este video les hablaré de estereotipos. Etimológicamente se origina del vocablo griego estéreos, que significa sólido, y tipos, que es impresión o molde. En sus comienzos denotaba la plancha que se empleaba en las labores de impresión en masa. Sin embargo, su uso y significado fue cambiando. Los significados actuales, por ejemplo, según la RAE, es imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad de carácter inmutable. Y según Oxford, idea, expresión o modelo estereotipados de cualidades o de conducta. En la actualidad, los estereotipos adoptaron la connotación de ideas y creencias arraigadas con relación a un grupo de la sociedad, partiendo de sus diferencias, como por ejemplo la sexualidad, la etnia, la profesión, el estrato social, etc. Pero no siempre los estereotipos se clasifican necesariamente como negativos, pues también existen los positivos. Sin embargo, estos coinciden en absolutizar o generalizar o exagerar detalles específicos y los usan para identificar o categorizar a otros individuos. Dándoles, por decir de una forma, etiquetas. Aquí es importante. Alguna fuente menciona que los estereotipos operan en ciertos niveles. Sin embargo, las fuentes no son 100% confiables, por lo cual no ahondaré en esta información. Bueno, ahora sí, continuando. ¿Cómo se adquieren o aprenden o forman los estereotipos? Los estereotipos se aprenden a lo largo del proceso de socialización de los individuos, heredados de su cultura o muchas veces de sus familias. Nadie nace con ellos. Todos son 100% aprendidos, pero una vez incorporados a la idea que tenemos del mundo, resultan particularmente difíciles de erradicar, incluso si se tiene acceso racional a información que los desmiente. Los estereotipos pueden sostenerse. Esa es la razón por la cual continúan transmitiéndose. También los medios de comunicación y la cultura tienen un rol importante en la construcción o deconstrucción de estereotipos. Por ejemplo, cuando las ficciones que consumimos más a menudo insisten en mostrar a un tipo de personas de una misma y única manera, generalmente estamos en presencia de un estereotipo. También, ¿qué clases de estereotipos existen? Bueno, pueden clasificarse dependiendo del tipo de población sobre la cual tratan. Por ejemplo, estereotipos de clase. Aquellos que tienen que ver con alguna clase social, comprendida como un conjunto homogéneo de individuos. Por ejemplo, High Street, Bershka, Pandora, Alexander. Otros son estereotipos religiosos. Son los que se aplican a una feligresía o a los practicantes de una religión, a menudo en combinación con criterios étnicos o culturales, como por ejemplo, y aquí repetimos, son ejemplos de prejuicios. Los musulmanes son retrógrados, los budistas son apacibles y sabios. También estereotipos raciales. Son aquellos que tienen que ver con alguna etnia o raza humana determinada, a la que se atribuyen ciertos rasgos específicos de tipo físico, mental o moral. Por ejemplo, también estos prejuicios podrían ser: ¡Ay! Estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro. También estereotipos de género. Son aquellos que asignan determinados roles, conductas o características a los dos sexos biológicos. No me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. Ahora, estereotipos culturales. Son aquellos que tienen que ver con una nacionalidad o proveniencia cultural determinada. Por ejemplo... Espera, está saliendo de los Estados Unidos. Esto es Arizona. Puedes dispararle a un mexicano por usar un bebedero. Ahora, aunque parezca increíble, los estereotipos tienen funciones y estas se pueden dividir en dos grandes bloques. 1. Funciones individuales o psicológicas. Los estereotipos en el nivel individual sirven para ordenar y estructurar la percepción a través de la categorización o clasificación.
Cumplen la función de simplificación de la realidad, permitiendo reducir el esfuerzo cognitivo que supondría procesar el gran flujo de información que recibimos constantemente. Los estereotipos actúan como esquemas. Nos aportan información sobre la conducta esperada de una persona en contextos diferentes en función de su pertenencia grupal, con el consiguiente ahorro de esfuerzo cognitivo. Los estereotipos suelen tener connotaciones ya sea positivas o negativas y rara vez neutras. Se trata de exageraciones y generalizaciones que pueden ocasionar problemas para los miembros del grupo estereotipado negativamente. Ahora, hay algo que se llama la amenaza del estereotipo. Este es un fenómeno que hace referencia a la disminución en el rendimiento en situaciones en que las personas se sienten amenazadas por la posibilidad de que su accionar confirme, ya sea a otros o a ellos mismos, un estereotipo negativo sobre las capacidades de su grupo. Por ejemplo, Vamos a Javier y Pepe y Carlos y Lupe. Bueno, también. El fenómeno de la amenaza del estereotipo se produce cuando en la situación concreta en la que se realiza la actividad se hace saliente la pertenencia grupal, dejando muy claro en qué categoría se clasifica a la persona, quedando estereotipada como poco competente para ese tipo de tareas. Y en este aspecto nadie está libre de tal amenaza si estamos en el lugar y momento menos indicado. Funciones sociales. Estas son otras. Los estereotipos cumplen la función psicológica de proteger el sistema de valores del individuo, ya que las categorías sociales están cargadas de valor para las personas. Se plantean 3 funciones sociales dentro de este grupo, que son la búsqueda de una identidad positiva, la justificación de acciones hacia otros grupos y la explicación de la realidad social. Una de las funciones sociales de los estereotipos es clasificar a los miembros que se identifican pertenecientes a un mismo grupo. Este es llamado un endogrupo. De otro u otros con los que no se identifican, que son llamados exogrupos. Esto a su vez puede provocar que se produzca un favoritismo endogrupal, al fomentar la visión positiva de un grupo en comparación con otros. La percepción de los miembros de unos grupos de forma más negativa que los de otros facilita la justificación y racionalización de ciertas conductas discriminatorias. Los estereotipos sirven para explicar acontecimientos sociales, cómo actúan los grupos, por qué lo hacen y cómo se conforma y mantiene la estructura social. Hay autores que piensan que los estereotipos pueden cumplir la función de justificación y legitimización de un sistema u organización social. Hay algo que se llama teoría de la justificación del sistema, que se refiere, por ejemplo, a que las personas que están en situación de privilegio les parece justo el status quo, mismo que no aprueban las personas que pertenecen a grupos desfavorecidos. Los estereotipos son resistentes al cambio. Pese a todo, no son totalmente inamovibles y se han propuesto varios modelos para explicar su modificación o el llamado cambio de estereotipos. Viene siendo hipótesis del estereotipo como autodefensa. Los estereotipos son persistentes y difíciles de cambiar porque tienen la función de preservar nuestra posición en la sociedad. Hipótesis del contacto grupal. Las condiciones que debe cumplir para que se produzca un cambio positivo son que los participantes tengan un estatus semejante dentro de los límites de la situación de contacto, que las características de los miembros del otro grupo desconfirmen el estereotipo que se tiene de ese grupo, que la situación de contacto facilite o exija la cooperación entre los miembros de los dos grupos, que el contacto permita que los individuos se conozcan de forma personal y que existan normas sociales tanto dentro como en el entorno que favorezcan la igualdad de condición de los grupos. Otra, la orientación cognitivo-social. Aquí, los modelos existentes cognitivos de cambio de estereotipos son el modelo llamado de conversión,
que es cuando la información desconfirmatoria se concentra en unos cuantos que contradicen dramáticamente el estereotipo que se tiene. El modelo de contabilidad, que prevé un efecto acumulativo de la información desconfirmatoria que se iría sumando conforme se va obteniendo evidencia contraria al estereotipo. El modelo de los subtipos. Este presupone que hay una categoría general y subtipos o subcategorías a niveles inferiores. Lo más eficaz es presentar la información desconfirmatoria dispersa en varios ejemplares que contradice el estereotipo. Y modelo del prototipo. Para resolver el problema de generalización de la información desconfirmatoria, es preciso que ésta sea presentada por ejemplares que sean prototípicos de la categoría, que exista un buen ajuste entre la categoría y el ejemplar desconfirmatorio. Los estereotipos modelan hasta cierto punto nuestra percepción de la realidad. Esto hace que filtremos la información ignorando aquella que contradiga nuestros estereotipos y aferrarnos a la que los refuerce. Así es como nacen los prejuicios, que son juicios previos que hacemos sobre personas desconocidas que suelen impedirnos que juzguemos a la gente por quienes son individualmente y a menudo conducen hacia actitudes de desprecio u hostilidad, que pueden traducirse en discriminaciones y otras formas de intolerancia. Pero sobre los prejuicios se hablará en el siguiente video. Esto ha sido todo hasta aquí. Espero que les haya resultado útil e instructivo y nos vemos.